Buenos días, a quien corresponde este video. Nosotros somos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Cebetis número 253, Miguel Hidalgo y Costilla. Nosotros queremos calcular el área bajo la curva de esta rampa, que sería esto, y vamos a calcularla mientras, le vamos a enseñar a cómo calcular esta área a continuación. Lo que quiero hacer en este video es practicar el cálculo de la aproximación del área bajo la curva y el uso de la sumatoria de Riemann. Pues nosotros ya graficamos lo que es la rampa, ¿no? Entonces dibujamos estos rectángulos como una aproximación del área bajo la curva. Por eso se dibujan los rectángulos, para tener la aproximación del área bajo la curva. Entonces el área que se encuentra por debajo de la gráfica, que es DF entre X igual a 0 y X igual a 8. Como haremos esta aproximación de acuerdo a este diagrama, es dividiendo el área de esos cuatro rectángulos. Entonces este rectángulo va a ser el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Así podemos dividir los rectángulos para calcular el área. Pero veamos ese intervalo. Parece que cada uno de estos rectángulos tiene una base de 2. Del intervalo del 0 al 8 lo hemos dividido en 4 secciones, que son esas 4, y tiene una longitud de 2, 2, 2, 2 y 2. Y la altura del rectángulo se toma a partir de la parte del punto medio, de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Entonces aquí sería este. Del 1 sería 1, del 2 sería 3, del 3 sería 5 y del 4 sería 7. A partir de esto queremos usar la suma del área de estos 4 rectángulos para aproximar el área bajo la curva. ¿Cómo podríamos establecer dicha suma utilizando la suma de Riemann? Bien, queremos hacer la suma del área de los 4 rectángulos. Podríamos escribirlo como la suma de n igual a 1 y n igual a 4, ya que son 4 rectángulos. Así que para el primer rectángulo, su área vamos a calcular como 2, que es la base de la función evaluada en 1. Así es, aquí podemos poner que 2 por f de n. Ahora el segundo rectángulo. Ahora para el segundo rectángulo tenemos que también sería 2, que corresponde a la base del rectángulo multiplicada por la altura, que es f evaluada en 3. Y aquí no funciona dn, porque esta me vale 2 y lo que queremos es f de 3. Entonces veamos cómo construir ese argumento. Entonces podríamos hacer una tabla para ver cómo quedaría. Entonces vamos a considerar los valores de n, que es 1, 2, 3 y 4. Y en esta vamos a sacar los valores de f. Para determinar los valores de f tenemos que multiplicar 2 por 1, 2, menos 1 igual a f de 1. 2 por 2, 4, menos 1, f de 3. 2 por 3, 6, menos 1, f de 5. 2 por 4, 8, menos 1, f de 7. Entonces la función de f sería
2n menos 1. Entonces ya podemos calcular el área de los rectángulos, que la base es 2 por f, que es 2n menos 1. Entonces sería 2n menos 1. Encierro esto, ¿no? Espero te haya quedado claro cómo relacionamos la suma de Riemann con lo que estamos intentando hacer. Entonces ya podemos divertirnos un poco tratando de evaluar esto de aquí, obtener el resultado de toda esta expresión. Ahora vamos a obtener el resultado de esta expresión, que es igual a 2 por f1 más 2 por f3 más 2 por f5 más 2 por f7. Para empezar debemos de factorizar el 2, que esto va a ser igual a... Ok, me confundí aquí. Y ahora ya podemos usar la expresión, que esa expresión que voy a poner ahorita en siguiente, que es la misma que la gráfica. Que es esta. Ya ahora usando la función establecida, que es esta, vamos a decir que 1 más 0.1 por 1 al cuadrado, entonces sería 1.1 más 1 más 0.1 por 3 al cuadrado sería 1.9 más 1 más 0.1 por 5 al cuadrado serían 3.5 más 1 más 0.1 por 7 al cuadrado, que serían 5.9. Entonces ya ahora solo hay que sumar estos, que es 1.1 más 1.9, que serían 3, más estos 3.5 más 5.9, quedarían 9.4. Ahora solo no se vaya a olvidar incluir el 2, que sería igual a 2 por 12.4, que sería la suma de estos, igual a 24.8. 24.8 sería la aproximación del área bajo esta curva.